Entonces ¿realmente planeas decírselo, eh? La pregunta de Kusina rápidamente lo tomó por sorpresa desde el mismo momento en que se dispuso a descansar esa noche. Entró en su espacio compartido aturdido, como si lo hubieran arrojado arrastrado, y casi muerto de pie. Aún recuperándose de su encuentro con Tsunade apenas unas pocas horas antes, Naruto no había estado exactamente preparado o ansioso por hacer algo más que colapsar en un descanso sin sueños y dormir la mayor parte de sus dolores y molestias persistentes. Sin embargo, aturdido, encontró miradas con la expresión severa de Kusina. Naruto sabía que su madre no tenía planes de que le negaran su conversación. Bueno, ¿realmente tienes que lucir tan de mal humor por eso? Naruto refunfuñó ligeramente. Se golpeó las mejillas con ambas palmas en un intento por despertarse, pero fue en vano. Finalmente, renunció por completo a ponerse de pie, en lugar de eso se dejó caer sobre su espalda y se pasó un antebrazo demasiado pesado por la cara para cegar la luz dominante de los abrasadores resplandores de los dos soles. Mira, esto realmente no puede esperar hasta mañana. No estoy de mal humor, refunfuñó Kusina, medio petulante. La otra mitad, sin embargo, combinada con el hecho de que ella esquivó su petición, fue señal suficiente de sus pensamientos. Un brillo de algo amargo brilló en sus ojos, atrayendo completamente su atención. Estoy preocupada. Bien. El brazo protector de Naruto se deslizó de su rostro, dando paso a una mirada curiosa. El más leve mordisco de acero apareció en sus propios ojos. ¿No crees que debería confiar en Hinata? Tú, más que nadie, has estado parloteando una y otra vez sobre cómo debería abrir mi corazón a más personas, doblemente para ella. Ahora estoy haciendo exactamente lo que me sigues diciendo y tenemos un problema, ¿qué pasa? El puente de tensión que se había formado entre ellos se balanceó peligrosamente. Entonces, Kusina suspiró, exasperada. ¿Planeas contarle sobre mí también? Su pregunta sorprendió a su hijo, quien rápidamente parpadeó confundido. Sin embargo, Kusina no le dio tiempo para responder o incluso reflexionar sobre sus palabras antes de aplastarlo. Porque si le cuentas sobre el Kyuubi, está bien. Pero entonces ella podría ser lo suficientemente valiente como para hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué te pasó realmente después de que Jiraiya te empujó? O tal vez porque empezaste a gritarle en lenguas a Tsunade como un loco el otro día. Ya sabes, el largo lenguaje perdido de un clan muerto que tú no deberías conocer. Naruto hizo una mueca ante la acusación que se aferró a sus palabras. ¿Y bien? ¿Y luego qué? ¿Qué le dirás? Naruto frunció el ceño. Bueno, para empezar, confío en que Hinata no husmeará en mis asuntos si le digo que no estoy listo para hablar de algo. Y lo más importante, ¿viste hasta dónde estaba dispuesta a llegar por mí con esos chicos de Akatsuki? ¿Estás diciendo que no se le puede confiar la verdad? Uf, mira, Naruto resopló, su cansancio se mostraba claramente en su forma desplomada y debajo de sus ojos. Estoy cansado. Me duele la cabeza y los huesos y estoy medio seguro de que estaré orinando sangre por la mañana. Ahora sabes que odio hacer todo este asunto de las adivinanzas, así que con el debido respeto, y di esto con todo el amor, ve al maldito punto. El ojo de Kusina tembló con transparente irritación ante la actitud del chico, pero lo dejó de lado con un suspiro. Lo siento, él no lo entendía, pero eso no era culpa suya, sino de ella. Había estado tan decidida a protegerlo de su dolor. Ella había compartido con él el bien de su clan y su rica historia, sus logros, sus artesanías, sus filosofías, su alegría. Rara vez había sido lo suficientemente valiente como para insistir con él en las partes más complicadas de todo, no desde que se derrumbó en sus brazos y lloró, retractándose ante él de la caída de su clan. Esa era la fuente de su vergüenza. La rodeó con sus brazos, su apretón lo abarcó todo. Ella era su madre. Ella era quien se suponía que debía consolarlo. No cargarlo con la raíz de su propio sufrimiento, ciertamente no cuando él mismo todavía estaba en una posición tan frágil. Desde entonces, había sido negligente al reabrir esa herida por completo. Había tenido miedo, no solo de estropear lo que quedaba de la inocencia de su bebé, sino incluso de revivir ese dolor, también ella misma. Él lo sabía, pero saberlo y experimentarlo todo eran experiencias muy diferentes, ella lo sabía. Entonces es mejor simplemente arrancar la tirita. Considerando todo esto, Kusina suspiró, el odio hacia sí misma ya se apoderaba de ella como aceite en su sangre. Me gusta Hinata, cariño, y creo que tienes razón al confiar en ella. Pero este no es solo tu secreto para compartir. Respiró hondo para estabilizarse. Necesito que entiendas que esto va más allá de la simple confianza. Ni siquiera le dije a Minato sobre el sello.
Seguro que Mito sabía que no debía decirle a Hashirama, Naruto, cuando te digo que el sello del legado es uno de los de nuestro clan, secretos mejor guardados, necesito que intentes comprender cuán importante es realmente. Necesito que entiendas por qué fue así y por qué continúa siendo, ahora más que nunca. Kusina agitó su mano y el espacio a su alrededor se distorsionó. Este es uno de los últimos recuerdos de mi tía, Yua Uzumaki. El estómago de Naruto dio un vuelco mientras miraba la imagen fija que se había fundido en el espacio que los rodeaba. Su entorno, muy parecido al espacio compartido que Kusina había construido para ellos, ahora, estaban marcados en exceso con restos desmoronados y en llamas y cuerpos inmóviles. Esto es, el día de la invasión, si siquiera estás considerando decírselo a alguien, bueno, no puedo detenerte. Pero primero, necesito que entiendas, le hizo un gesto a una mujer pelirroja. Su cabello hasta los hombros, recogido en rizos sueltos, estaba cubierto de sudor y suciedad. Su bonito rostro estaba retorcido en una expresión de terror. Estaba muy embarazada. Naruto volvió a mirar a Kusina, ahora congelado con clara aprensión. Casi quería simplemente suspirar y retirarse, dejarlo irse a dormir y fingir que esta conversación nunca había sucedido. Pero ella lo sabía mejor. Le haría daño, dioses, le haría daño. Pero necesitaba ver. Nunca lo entendería realmente hasta que lo hiciera. De nuevo, señaló la imagen fija de su tía y, tragando saliva, él la alcanzó. Su cuerpo se sentía muy pesado. El suelo tembló debajo de ella, arrojándola sobre frágiles rodillas que temblaban con desconfianza hacia sus propios pies. Aún así, ella se tambaleó con intención. La invasión no había sido una sorpresa para nadie. Habían previsto la llegada del enemigo, incluso enviaron un mensaje a Konoha solicitando apoyo. Esa solicitud no había recibido respuesta, y la gente de Utsushigakure había sido aislada del continente, retrocediendo hacia el distrito central para defenderse. La confianza en sus defensas había durado solo el tiempo que le tomó al primer Jinchuriki transformarse. Asumiendo la forma de las bestias con cola que habían sido maldecidos a albergar, se resistieron a los métodos tradicionales de sellado que de otro modo podrían haber sometido a las criaturas que las alianzas de la niebla, la piedra y la nube habían convertido en armas tan cruelmente. Los Biju derribaron sus protecciones, capeando la tormenta de trampas y estructuras defensivas que deberían haber repelido fácilmente un ataque frontal de cualquier otro tipo. Ahora, la última de sus defensas estaba a punto de caer y se habían dado órdenes de avanzar con su última línea de defensa. Los niños habían sido llevados a las escuelas con la esperanza de ganar tiempo para que ellos también descubrieran algo. La posición fortificada de la isla había sido elegida hacía mucho tiempo para proteger a su gente de ataques repentinos, pero apenas se podía hacer mucho para prepararse para los titanes que ahora estaban saqueando su hogar. La desordenada estela de esos demonios allanó el camino para el creciente enjambre de ninjas enemigos cuyas intenciones asesinas impregnaban su chakra como manchas de sangre en un cuchillo desgastado. Ahora no había tiempo para nada más, por lo que se había unido al escuadrón de eliminación mientras su marido se apresuraba a tomar las armas. Solo se había tomado un momento para besarle el cabello antes de apresurarse a unirse a un intento infructuoso contra las fuerzas invasoras. Quémalo todo. Grábalo en tu corazón y luego tíralo al fuego. Él había susurrado, su confianza en ella alimentada en gran medida por una desesperación compartida entre ellos. Luego, arrebató la vieja lanza de pescar de su padre de la pared y atravesó la puerta, dejándola balanceándose libremente sobre las bisagras rotas. El estómago de Yua tembló cuando otro temblor insondable hizo tambalearse su equilibrio. Le dolía la ingle con una presión abrasadora, la pequeña vida dentro de ella se movía erráticamente como si fuera consciente del caos que rechinaba fácilmente en su futuro. Pero no había tiempo para pensar, no hay tiempo para reflexionar sobre su mortalidad. No había tiempo siquiera para acurrucarse, ni siquiera por un momento para silenciar la pequeña presencia en su cuerpo que debería haber nacido en cualquier momento. Todo tuvo que arder. Sus sentidos le gritaron y ella gritó una advertencia, trepando al suelo con un grito cuando algo enorme atravesó el techo, bañando sus cabezas con un nuevo montón de aserrín. Un trozo considerable del techo se desprendió desde arriba y la pesada masa de madera golpeó a un adolescente en la cabeza. Se tambaleó por un momento sobre una base insegura, luego cayó de bruces al suelo donde yacía, petrificado en una masa acumulada de su propia sangre, que brotaba de un corte en su coronilla como grietas en un grifo oxidado.
Su chakra sufrió un espasmo, débil e incierto. Dedos fantasmales que se sentían demasiado pequeños y demasiado frágiles buscaron temerosamente una ayuda que ni siquiera los más rápidos tuvieron tiempo de ofrecer, y su corazón se rompió. La lástima permaneció en el chico durante preciosos segundos. Luego se dio la vuelta, tomándose solo el tiempo suficiente para arrancar la cerámica decorada de su aún fuerte agarre y arrojarla a ella misma a las inmolantes llamas verdes. Todo tenía que desaparecer. Cada objeto, cada recuerdo. Todo ello. Todos y cada uno de los signos de que ella y su pueblo alguna vez habían existido fueron arrancados de los montones que habían construido y arrojados al olvido. Solo le tomó el tiempo suficiente para hacer lo que su marido le había rogado: mirar fijamente su núcleo y beber su significado como un hombre muriendo de sed. Luego también quedó arrojado al olvido. Mientras tanto, su corazón se descomponía mientras sus sentidos se agitaban con intencionalidad frenética, buscando desesperadamente las reliquias de sus parientes moribundos que se desvanecían rápidamente. Sus corazones eran uno, unificados en las fauces babeantes del horror compartido, y aún así todos lucharon con uñas y dientes de la única manera que podían. Los equipos de eliminación avanzaron por toda la isla, borrándose a sí mismos y a sus parientes, todo ante la más mínima posibilidad de que cuando el polvo se asentara y todos yacieran rotos, pudiera quedar incluso una sola chispa perdida para salir de todo. Para ese futuro incierto, no les darían a sus enemigos nada que pudieran usar para cazar a los seres queridos que les quedaban. Sus Locaate lideraron una carga suicida, y solo tomaron el tiempo suficiente para decorar su carne con matrices de guerra inhumanas, cada golpe de sus pinceles diseñado para empujar sus cuerpos más allá del borde. Las reservas de grasa fueron canibalizadas y convertidas en chakra sin tener en cuenta lo que sería de ellas después. Su sangre hervía bajo el calor inmolador de un horno en sus pechos, cortando su esencia golpe a golpe y, a su vez, volviendo mortal su toque. Cuando sus heridas se volvieron demasiado grandes y sus almas finalmente pasaron, sus voluntades continuaron en los caparazones que sus almas heridas dejaron atrás. Los cadáveres continuaron su carga incluso en la muerte, luchando como marionetas sobre hilos invisibles hasta que les cortaron las extremidades y les destruyeron la cabeza. Luego, sus cuerpos se hincharon y estallaron, corroyendo su carne hasta convertirla en nada y engendrando en su lugar apariciones fantasmales que se retorcían con aliento nocivo y ojos furiosos y doloridos. Los carretes de cadena etérea se abrazaron entre sí, forjándose en poderosas barreras que fueron derribadas tan rápidamente como se reunieron, cortesía de los kaiju que comandaban sus enemigos. Se levantaron una y otra vez, luchando por derribar a las bestias solo durante los preciosos segundos que sus esfuerzos podían permitirles. Finalmente, cuando al último guerrero Uzumaki no le quedó nada que dar, sus cadenas se desmoronaron y sus formas cayeron en el abrazo mortal de sus asesinos que los esperaban. Todo ello tenía significado. Incluso cuando fueron talados una y otra vez sin un final a la vista. El marido de Yua era hielo en sus pulmones, la forma en que gateaba por el suelo, atormentado por heridas sangrientas y muñones en lugar de piernas. Su sufrimiento era el de ella y, sin embargo, aulló desafiante, su lanza atravesó cada centímetro de carne que sus ojos pudieron encontrar. Sintió un tanto perforar la carne de su espalda, penetrar en su hígado y llenar sus nervios con el beso del acero. Sintió que las vértebras de su columna se deformaban y rompían, cortadas a la altura del cuello. Sus pensamientos se ralentizaron, los contornos mismos de su corazón se tiñeron en sus momentos finales con los colores de la desesperación. Sus vecinos, con quienes a menudo jugaba o compartía comidas en su juventud, sintió su sufrimiento cuando un enorme casco atravesó su casa y los aplastó a todos bajo su apatía. Entonces, su corazón se volvió hacia las escuelas justo cuando arrastraban otro montón ante ella, y una vez más lo arrojaba todo al abrazo inmolador de las llamas. El terror de los niños era bilis en su lengua mientras saqueaban la escuela. Los que fueron capturados fueron arrastrados y decapitados. Niño, maestro, sus muertes fueron todas iguales. Los más rápidos fueron llevados abajo y encerrados con la esperanza de ganar momentos preciosos. Luego, las explosiones sonaron en la distancia, y ella sintió que su desesperada esperanza de un milagro era aplastada junto con ellos cuando pedazos de escombros se rompieron desde arriba y descendieron sobre sus diminutos cuerpos. Una niña, que aún no tenía la misma edad que su querida sobrina, sufrió una nueva corriente en los nervios cuando una enorme piedra que cayó le aplastó la pierna. Yua probó ese terror, renovado 2 veces cuando no logró torcer su miembro destruido y arrastrarse hacia la libertad. Los escombros continuaron amontonándose sobre ella, rompiendo su pequeño cuerpo una y otra vez bajo sí mismo.
Los niños que rodeaban a esa pequeña niña pronto la siguieron, fragmentos de escombros acabaron con sus vidas inocentes, mientras los instructores luchaban para evitar el creciente ataque de escombros con sus cadenas, y finalmente sucumbieron a su peso con renovada desesperanza. Al final de todo, un puñado de supervivientes permaneció debajo de todo, sus vidas lentamente disminuyeron dolorosamente mientras se asfixiaban bajo la masacre. Cada pequeña vida que se desvanecía era un fragmento de vidrio en su corazón, y Yua sintió que su culpa le subía por las entrañas y cargaba su pecho con el conocimiento de que lo único que podía hacer por todos ellos era borrarlos de la existencia. El último objeto de su pila fue arrojado a las llamas, y ella se unió a un primo y los ayudó con el suyo. Luego, las ventanas se hicieron añicos y las paredes volaron en pedazos. Los cuerpos fueron arrancados de sus pies y chocaron con su entorno en una sinfonía sincrónica de hilos de vida cortados. Ella gritó cuando su cuerpo fue bañado con fragmentos de vidrio. Su estómago embarazado raspaba mordazmente contra el cristal, lacerando su carne sin apenas tener en cuenta la pequeña alma que había en su interior y que ni siquiera viviría para dar su primer aliento. Entonces una enorme sombra se la tragó y se cernió sobre su cuerpo inerte. Robóticamente, se giró para enfrentarlo. Un enorme simio de pelaje rojo y ojos anaranjados sin pupilas. Sus 4 enormes colas, salvajes y erizadas de pelaje descuidado, se agitaban con silenciosa agitación. Yua vio un collar grueso y rosa brillante que se ajustaba demasiado alrededor de su garganta. Sus sentidos se extendieron hacia afuera, buscando consuelo en sus momentos finales, y los ojos de Yua se abrieron y murieron, agobiada por la comprensión de que no podía sentir a nadie. A pesar de las llamas rugientes y los gritos de los ninja enemigos, a pesar de los chillidos de los titanes que los habían invadido e incluso de las respiraciones pesadas del kaiju sin alma que ahora estaba sobre ella, Ufusiogakure estaba tan callado. La criatura encima de ella levantó una de sus enormes manos de 5 dedos y la presionó. Sintió que su cuerpo se deformaba por un momento antes de que los huesos se rompieran y se desmoronaran bajo el peso ilimitado de su muerte. Sintió que se le partía el cráneo y que el cerebro se le salía de la cabeza en trozos palpitantes que disparaban señales nerviosas espásticas e incompletas. Incluso entonces hubo una fracción de segundo de dolorosa semiconsciencia. Espasmos entumecidos que recorrieron sus miembros arruinados mientras su adrenalina se disparaba infructuosamente en un último esfuerzo por un milagro que estaba atrasado pero que nunca llegaría. Luego, sus pensamientos se embotaron y su cuerpo se apagó, su vida finalmente se apagó bajo la palma de la mano como la mecha de una vela. Naruto se liberó del recuerdo, sus gritos aún rugían en su cabeza. Se tambaleó unos pasos antes de desplomarse en el suelo, con los ojos muy abiertos y nadando con visiones que no eran suyas pero que lo eran y nunca deberían haber sido, pero lo fueron. Sus senos nasales se encendieron con el ardor abrasador de la bilis antes de que le abriera demasiado la mandíbula y salpicara el suelo debajo de él. La fuerza en sus brazos falló bajo su propio cuerpo, que de repente se sintió demasiado pesado. Se desplomó sobre su rostro, con espasmos y retorciéndose en un ataque que continuó y siguió hasta que sus propios huesos comenzaron a vibrar bajo su propia carne. El ardor en esta garganta se volvió más abrasador por segundo hasta que se multiplicó por 10, y fue solo entonces que Naruto se dio cuenta de que él también estaba gritando. Un apretón en sus hombros se apoderó de su pánico y, sin pensar, arremetió, sus manos y pies entumecidos golpeando débilmente contra la carne una y otra vez sin pausa ni razonamiento. SHH, Makijin Exomaya, Yonuzumaki / calma tu corazón, pequeña espiral. La voz dolorida de Kushina le regaló una conciencia recogida, sus brazos lo rodearon con cautela en un abrazo cercano. Estoy aquí, no estás solo, hijo. Naruto no dijo nada, porque ninguna palabra respondería a su llamada. Sus sentidos estaban espásticos, viendo, saboreando y sintiendo sus muertes en bucle como si fueran todas suyas. Los latidos de sus corazones golpeaban sus costillas como puños ásperos sobre los barrotes de la cárcel, amenazando con estallar fuera de su pecho y succionar el último aliento que había luchado por ahogar. Le dolía la cúpula y levantó las manos, con los dedos ahuecando su propio rostro y coronilla con desesperación por confirmar que estaba intacto, que su cráneo y su cerebro todavía estaban. Un escozor familiar irrumpió en sus senos nasales una vez más y se separó de su madre, trepando a sus palmas y vomitando una vez más. Momentos después, sus brazos lo rodearon de nuevo, persistiendo su consuelo. Estoy aquí. Lo siento, susurró. Sonaba tan rota, incluso mientras luchaba por mantener quieto su cuerpo con espasmos. Necesitaba que vieras. Necesito que entiendas. Él hizo.
Intentó decirle eso, que ahora entendía cómo se sentía ella, cómo debió haberse sentido Sasuke cuando, sin embargo, no salieron palabras. Todo lo que hizo fue un gemido sin palabras, que le chirrió en el fondo de la garganta como clavos rechinando sobre asfalto. Él se aferró a su ropa, sollozando en su pecho y estremeciéndose en su agarre que era reconfortante, pero no lo suficiente. Sus labios rozaron su cabello, muy parecido al suyo, como lo había hecho el marido de Yua, y una segunda ola de dolor atravesó su pecho y chilló en su laringe. Todo el tiempo, ella lo abrazó, compartiendo pacientemente su calidez y decorando su cabeza con besos y promesas de consuelo en las que él lentamente se obligó a creer. Luego, cuando el momento finalmente pasó y sus estremecimientos cesaron, ella lo abrazó con fuerza. Con el brazo extendido para mirar sus ojos inyectados en sangre que carecían de gran parte de su luz anterior. Cuando ocurrió el ataque, todos nuestros parientes grabaron sus momentos finales. Intentaron memorizar todo lo que pudieron y transmitirlo, incluso mientras los estaban matando. La de la tía Yua es solo una de muchas historias como esa. La escoria fundida le pesaba en las entrañas. Eso fue, lo sé, no quería que vieras eso. Esperaba poder protegerte de eso, permitirte preservar esa suavidad en tu corazón, aunque sea por un poco más de tiempo, pero necesito que entiendas. Kusina ahogó un sollozo, inclinándose hacia adelante para juntar sus frentes. Hinata, me gusta. Creo que tienes razón al confiar en ella. Le confiaría tu vida. Pero, Naruto, le confié mi vida a Minato. Aún así lo haría. Pero no lo hice, nunca tuve planes de hacerlo. Dile. Sus palabras salieron rápidamente y sin aliento, como un silbido de dolor que seguía prolongándose. Si hubiera podido, habría pasado toda mi vida sin compartir ninguno de los secretos de nuestro clan con nadie, incluido él. Sí, Naruto, solo la mera existencia de nuestro clan fue vista como una amenaza que justificaba nuestro genocidio por parte del resto del mundo. Piedra, niebla y nube. Nos mataron, y Konoha no hizo nada para ayudarnos. Sabíamos que el ataque se avecinaba. La noticia llegó a Konoha días completos antes de que finalmente rompieran las defensas de Uzu y llegaran al continente. Pero ellos no tenían a dónde ir para escapar, e Hiruzen simplemente inclinó la cabeza y declaró a nuestro clan muerto antes de que el enemigo los hubiera alcanzado por completo. Kusina enterró su rostro en su cabello, manchando su cuero cabelludo con mocos y lágrimas de las que simplemente no tenía el corazón para quejarse. Ahora imagina lo malo que sería si incluso la implicación del sello del legado o cualquiera de nuestros otros secretos llegara a oídos de personas poderosas. ¿Qué crees que pasaría? Dímelo, ordenó desesperadamente. Naruto tragó, dolorosamente. Nos perseguirían, nos matarían o nos pondrían un collar, tal como lo hicieron con los Biju. Con eso colgando sobre su cabeza, de repente la malicia del Kyuubi Shukaku tuvo mucho más sentido. Sí, asintió su madre, sin convicción. Te arriesgas a poner en peligro no solo a ti mismo, sino a todos y cada uno de los Uzumaki que aún puedan permanecer en peligro. Ella tomó su rostro entre sus manos, su toque era tan ligero que él temió que ella se hiciera añicos y se dispersara si él se movía. Independientemente de tus problemas con tu padre, necesito que lo entiendas. Por favor, entiéndelo, cariño, amaba a tu padre con todo mi corazón, le confié mi vida. ¿Realmente entiendes lo que estoy tratando de decir? Él sí entendió. Aunque él te amaba, nosotros, Soma. Él nos amaba a los dos. Te juro que así era. Aunque él nos amaba, corrigió Naruto. Incluso si eso fuera cierto, él siempre iba a poner a la aldea primero. Si alguna vez tuviera que elegir entre nosotros o Konoha, siempre nos arrojaría debajo del autobús. Es por eso que me hizo un Jinchuriki, incluso sabiendo a través de ti cómo estamos tratados. Reprimió su angustia, reuniendo fuerzas para continuar. Al final del día, él era primero un ninja y después un padre. Sí. Kusina se rió entre dientes. No es su culpa, amor. Los ninjas no suelen darse el lujo de poner a sus seres queridos en primer lugar. Esa es una de las razones por las que nuestra gente nos separó tan lejos del resto del mundo. Es por eso que nos llamamos guerreros, incluso aunque nosotros también usamos chakra y practicamos ninjutsu. Era una diferencia fundamental en sus valores lo que les había granjeado el desdén y la burla de otros clanes. Para muchos nacidos en el sistema ninja, el deber estaba por encima de todo. Para ellos, la tendencia de los Uzumaki a sobrevalorar los vínculos y las libertades personales los hacía ingenuos en el mejor de los casos y destructivamente egoístas en el peor. Cualidades más propias de un Ronin arrogante que las de un ninja dedicado a su hogar y la prosperidad de su señor. Naruto suspiró, desinflándose con el aliento. Quizás tenían razón.
Después de todo, al final, fue su pueblo el que había sido masacrado hasta el último niño, y en el mismo corazón de sus propios hogares, además. Tan alejado del camino y de la lucha que lo único que podría haber motivado ese ataque fue pura malicia. Es más, fueron ellos quienes fueron traicionados por los mismos aliados que habían acogido como amigos y parientes. Konoha los había abandonado en su momento de necesidad. El anciano había abandonado el vínculo entre su gente y los había dejado ahogarse en su propia sangre. Lo que los trajo de regreso con su padre. Kushina claramente había amado a Minato más que a nadie en su vida. Había confiado y adorado en el hombre lo suficiente como para morir con él sin pensarlo dos veces. Demonios, ella había confiado en su juicio lo suficiente como para permitirle poner el 9 colas en su bebé. Pero ni por un segundo había confiado en que él los elegiría a ellos, sobre todo Konoha. Para esperar eso de un ninja, y de un Hokage, nada menos, no era idiota. Y tenía razón, porque Minato había elegido Konoha primero. Había convertido a Naruto en un arma y lo había dejado en las manos tambaleantes de Hiruzen, quien tal vez no lo haya explotado directamente, pero seguro que no había cumplido su promesa a sus padres de cuidarlo. Y eso dolió. Naruto quería amar a su padre. Quería estar orgulloso de ser el legado del hombre que había sido su ídolo y héroe durante toda su juventud. Pero no podía deshacerse de la amargura en él, esa serpiente fea y arrastrándose en sus oídos, que le susurraba que siempre había sido una herramienta para que Minato la usara únicamente para la aldea. Ninguna cantidad de palabras bonitas de nadie, ni de él mismo ni de su propia madre, calmarían esa putrefacción en su corazón hasta que habló con el hombre mismo. Pero él no estaba preparado para eso. Al menos todavía no. No estaba preparado para afrontar potencialmente la idea de que sus temores eran ciertos. Los ojos de Kushina se encontraron con los suyos nuevamente. Las de ella brillaban con lágrimas derramadas libremente, implorando, rogando que él entendiera. Odio decirlo así, cariño, pero decir la verdad es un terreno resbaladizo. Una vez que le cuentas sobre el Kyuubi, es posible que eventualmente te sientas presionada a contarle lo que realmente sucedió en el abismo. Si le cuentas sobre el abismo, tendrás que contarle sobre mí o mentirle. Si le cuentas sobre mí, tendrás que explicarle el sello. Si, en cambio, le mientes, ella lo sabrá y eso la lastimará. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Lo hizo, pero aún así, ¿preferirías que la mantenga en la oscuridad para siempre? Te estoy preguntando si estás preparado para enfrentar las consecuencias de revelar el secreto mejor guardado de nuestro clan a un extraño. Si se lo dices y ella deja escapar algo, personas poderosas y peligrosas como Danzo estarán respirando en tu nuca dentro de ti. Horas, y eso es si tienes suerte. Si no la tienes, hombres así de todas partes recorrerán el mundo, matando o poniendo collar a cualquier niño pelirrojo solo por la posibilidad de que tenga una gota de sangre en las venas. Kushina dejó escapar una risa que era un poco histérica. Incluso si nunca le cuenta una palabra a nadie, el mero hecho de que lo sepa es un cabo suelto y un riesgo tanto para usted como para ella misma. Podría ser capturada y torturada por nuestros secretos, asesinada por el simple crimen de conocerte y amarte. Su clan puede intentar presionarla para que se acerque a ti y revelar tus debilidades. Personas como Jiraiya o Hiruzen pueden intentar usarla para ayudarte y terminar condenándote porque pueden preocuparse por ti, pero no se preocupan en absoluto por tus mejores intereses. Naruto intentó secarle las lágrimas, pero vinieron tan rápido que lo único que hizo fue empapar sus palmas. Sé que sueno pesimista y alarmista y lo siento. El sollozo de Kushina sacudió todo su cuerpo mientras apretaba a su hijo contra ella, su agarre era tan fuerte que su piel se lastimó bajo su toque. Lo siento. Lo siento mucho. Sé que te estoy lastimando y lo odio, pero necesito que lo entiendas. Entiendo, le aseguró Naruto, probablemente con más calma de la que realmente sentía. Entiendo, mamá. Se construyó un largo y doloroso silencio entre los dos, y sus lágrimas compartidas finalmente se redujeron a algo un poco más manejable. Entonces Kushina se alejó de él nuevamente y respiró hondo, tragándose sus miedos y guardándolos a un lado por el momento. Lo que quiero es que me mires a los ojos y me digas que estás completamente preparado para correr ese riesgo. Dime que confías en que ella te amará lo suficiente como para ponerte en primer lugar, por encima de su familia, e incluso por encima de su deber como un ninja. Dime que confías en ella y en ti mismo para ser lo suficientemente fuertes como para protegernos mutuamente de cualquiera y de todos los que vengan por ti, y lo suficientemente fuertes como para proteger a cualquiera de nosotros con los que te cruces. Dime eso y tendrás mi bendición total para contarle todo. No le llegaron palabras. En ese momento, entendió exactamente lo que su madre debió sentir por su padre.
Entendió por qué Sasuke nunca había hablado de Itachi, como si su mismo nombre de alguna manera convocara al hombre a destruir su vida nuevamente. Entendió por qué probablemente nunca volvería a confiar en Jiraiya o Hiruzen en su vida, sin importar cuánto deseara poder simplemente sonreír y perdonarlos. Nunca en su vida se había sentido tan vulnerable. Hinata no necesitó pensarlo dos veces para decirle a Kushina que confiaba su vida en Hinata, pero confiaba en ella para ponerlo a él y a sus secretos antes que cualquier otra cosa en su vida. ¿Confiaba él en su fuerza para protegerlo de todas las amenazas? ¿Confiaba él en su fuerza para protegerla a su vez? ¿Era siquiera correcto pedirle algo así a ella, a alguien? La culpa era un bisturí en su pecho, tallando sentimientos contrarios en su corazón, pero la mirada de Kushina, gentil y paciente como era, exigía una respuesta de todos modos. El terror se arrastraba bajo su piel como mil insectos huyendo del humo. No lo sé, mamá. Sus labios rozaron su frente. Entonces descúbrelo. El sol aún no había asomado su cabeza por completo. Una tímida neblina de penumbra rozaba el horizonte, sus rayas salpicaban los caminos casi vacíos y las señales de los edificios en las curvas hasta que finalmente, un rayo perdido atravesó las cortinas de la habitación de Naruto y perforó entre los párpados entreabiertos. Se abrieron lentamente, la corteza seca del sueño resistió el acto lo suficiente como para que casi se rindiera nuevamente a la llamada del cansancio y volviera a dormirse. Luego, el resto de sus sentidos crujieron sobre su cabeza como la yema de un huevo, y en ese mismo instante, se estaba disparando hacia arriba, una espina de oro rosa con una curva parecida a un taladro brotó de su palma para ensartar al intruso que se cernía sobre él. Su ascenso se detuvo cuando un par de dedos femeninos se cerraron alrededor de su boca, unidos por otro par más firme que sujetó su muñeca de nuevo a su futón. Su agarre fue fuerte, pero no terriblemente cruel. SHH, la adrenalina en su sistema hipó por un momento, una voz familiar lo inmovilizó. Solo soy yo. Sus ojos encontraron paz en el familiar ámbar de Tsunade, que era solo un toque más cálido y amable de lo que recordaba. Luego su arma volvió a hundirse en su carne como si nunca hubiera existido. Su palma permaneció sobre su boca por un momento, incluso mientras se levantaba para darle espacio. No grites. Tu novia todavía está dormida en la otra habitación. Naruto asintió y ella lo soltó. Ya sabes, colarse en la habitación de un niño temprano en la mañana es una forma rápida de detectar un caso. Su tono era aburrido y su broma sufrió por ello, simplemente provocando que la mujer frente a él levantara una ceja sospechosamente. Naruto se inclinó completamente, haciendo crujir su rígido cuello e intentando una sonrisa perezosa para aliviar la tensión persistente. Sin embargo, después de la noche anterior, lo mejor que pudo hacer fue una mueca dolorosa. Tsunade frunció el ceño ante la expresión, luego simplemente sonrió con indulgencia. Si me pilla un caso, será porque te convertí en un pretzel rubio afeminado, pequeño imbécil, levántate y vístete, no me hagas esperar. ¿Dónde estamos? Naruto no llegó más lejos antes de que Tsunade se levantara hasta los talones y se deslizara por la ventana. Gruñendo, se levantó también, tomándose solo el tiempo suficiente para confirmar que Jiraiya todavía estaba dormido antes de moverse para prepararse. Fue un trabajo rápido lavarse la cara y cepillarse los dientes, tomando solo un momento para tomar una nota, luego un momento más para ponerse las cadenas y torcerlas para que coincidieran con la noche anterior. Luego él también salió por la ventana. Tsunade lo estaba esperando en el techo, sentada con las piernas cruzadas y observando cómo el sol finalmente comenzaba a girar hacia el cielo. Te tomó bastante tiempo. Ya sabes, se espera que los Hokage trabajen hasta altas horas de la noche y temprano en la mañana. Tendrás mucho trabajo por delante si no puedes soportar despertarte temprano de esta manera. Creo que tiene más que ver con el gorila loco y arreglado que me dio una paliza la noche anterior, refunfuñó Naruto. Dejó escapar un largo bostezo, entrecerrando los ojos incómodo cuando su mandíbula se abrió. Levantó los brazos y se estiró hasta que su columna se estremeció y se descomprimió. Luego, miró a su inesperado visitante bajo largas pestañas, el brillo amatista de su evidente ojo en contraste con las pesadas bolsas bajo sus ojos. El cansancio de la noche anterior era una correa apretada alrededor de su garganta, el descanso de la noche anterior se había enmudecido por el tema problemático de la conversación entre él y Kushina. Pero Visage me habló de tu asunto de la sangre. Perdón por obligarte, bueno, ya sabes. Tsunade apartó la mirada por un largo momento, el objetivo de su mirada era incierto. Lo sé, no te preocupes por eso. Además, si realmente dejo que una cría como tú se apodere de mí, tal vez merezco ser un poco humillado.
Una pausa incómoda llenó el aire por un momento, como si hubiera planeado dejarlo así. Luego ella lo miró de reojo otra vez, algo cercano a la preocupación hirviendo a fuego lento en la superficie de su chakra. Naruto probó la vergüenza. Se tomó de la mano con incertidumbre, cuya fuente no pudo cronometrar. Curé a tu novia, Hinata. Un resoplido. Curé a Hinata antes de venir por ti. Estaba a punto de terminar de curarte a ti también, antes de que tu estúpido trasero intentara apuñalarme. Ah, qué mal. Sentía la garganta seca. Intentó toser, pero solo pareció empeorar las cosas. Estoy un poco nervioso, ¿sabes? Esta vez, Tsunade realmente lo miró. Sus ojos se encontraron de nuevo y los de ella se abrieron, llenándose de algo que le resultaba familiar y muy triste. Conozco esa mirada. ¿Qué te pasó? Naruto se tambaleó por un momento. ¿Qué podría decir siquiera? Muchas cosas, supongo. Se quedó en silencio durante un largo momento, preguntándose si valía la pena volver a hablar de ello. Ella podría ayudar, proporcionó Kushina en voz baja. Jiraiya me empujó por un precipicio. Naruto se lamió los labios y sus dedos rechinaron contra el techo de madera. Morí. Dudaba en volver a mirarla, así que mantuvo la vista baja, obligándose a continuar. El Kyuubi intentó comerme y. Bueno, sucedieron algunas cosas. La foca intentó salvarme, y los recuerdos de la abuela Mito, yo no quería volver a hablar de eso, así que se lo saltó, simplemente esperando que ella pudiera darle sentido a sus divagaciones incoherentes. Entonces vi lo de Uzuer, cuando la invasión, sí. Aún así, Tsunade no dijo nada. Mientras buscaba algo más que decir, se le ocurrió algo. Tú también lo has visto, ¿verdad? La cosa con Uzu. Lo pinchó, encontrando un consuelo tan perverso en la idea, en el conocimiento de que su sufrimiento no era del todo único, que no estaba del todo solo. Ese pensamiento le dio fuerzas para finalmente mirar a la mujer a su lado, y bravuconería se convirtió en polvo al ver su rostro ceniciento. Oh, dijo finalmente. Sí, lo he visto, respondió con dificultad. Sus dedos se flexionaron, trabajando para restaurar sus dedos helados. ¿Has pasado por mucho, eh? Probablemente no tanto como tú, se rió Naruto, esta vez genuinamente. Debería haber sido más considerado con tu equipaje antes de empezar a hablar. Realmente lamento ser tan idiota. No me disculpes, siseó ella. Eres un niño, no es justo esperar que lo entiendas. No es justo que lo entiendas. Ella permaneció en silencio después de eso por un largo momento, y minutos más tarde pareció finalmente encontrar la fuerza para decir más. Cuando ocurrió la caída, había estado pensando en contarle, es decir, a Jiraiya, sobre el sello. La abuela Mito siempre decía que no se lo dijera a nadie, pero pensé que si había alguien en quien pudiera confiar para saberlo, sería él. Él estuvo allí para mí cuando Dan y Nawaki, cuando ellos, su mandíbula se cerró con un clic, sus bonitos rasgos se oscurecieron con un ceño desagradable. El sello está diseñado para hacer todo lo posible para ayudar a protegerte, incluso si las cosas que hace terminan siendo, bueno, menos que ideales. Se lamió los labios, manchando la esquina superior con lápiz labial corrido. Si el sello se activó así para evitar que se lo dijera, entonces probablemente sea porque decírselo me puso en más peligro del que valía la pena. Luego sus ojos se entrecerraron con algo cercano a la sospecha. ¿Y qué, planeabas contárselo a esa chica tuya? Algo como eso. Naruto suspiró. Sus ojos se apartaron de los de ella, buscando algo, cualquier cosa que mirara aparte de su compañero. Su chakra se extendió hacia afuera, posándose primero en Hinata, aún dormida, y demorándose por un largo momento. Su jutsu sensorial trazó la forma de ella, saboreando la cálida chispa de su propio chakra y obteniendo consuelo de su seguridad. Luego giró, empujando ansiosamente a Jiraiya como un oso con un palo antes de finalmente extenderse hacia afuera. Revoloteó a través de su alcance, sin tener ni la más vaga idea de lo que estaba buscando en su cabeza. Cuando no encontró nada, incluso después de casi media docena de búsquedas, finalmente se obligó a reconocer a la mujer nuevamente. La adoro. Es muy amable conmigo. Es muy paciente, respeta mi espacio y no me hace sentir débil, aunque yo, intentó decirlo, pero las palabras se pegaron a las paredes de la habitación. Su garganta como un chicle. Aunque estés destrozado, ¿verdad? Si hubiera sido cualquier otra persona, le habría gruñido por decirlo. Pero sabía que ella, más que la mayoría, sabía exactamente lo que era ser así. Sí, aunque estoy destrozado. Pero ella es buena conmigo, y yo quiero que sepa que confío en ella. Pero luego apretó los dientes, suavizando sus rasgos. No puedo.
Salió casi como un gemido, y a él le molestó. Lo sé. Tsunade levantó su brazo por un momento, mirando el apéndice con incomodidad antes de volver a dejarlo torpemente. Ella apartó la mirada de él, decidida a darle espacio para recordarse. ¿Cómo te sientes? Físicamente, añadió. Sintiendo el obvio cambio de tema, se obligó a sonreír, porque se sentía mejor. Dejando a un lado el agotamiento, el dolor en sus músculos se había reducido a poco más que una sombra apagada de sí mismo, recordándole lo que se sentía al moverse cómodamente de nuevo. Su chakra se sentía ligero, tomando forma con velocidad y flexibilidad, a diferencia incluso de lo que había disfrutado durante los exámenes. Era un testimonio de la destreza de Tsunade, que había logrado curarlo de tal manera, y mientras dormía, nada menos. Ella pareció darse cuenta de la comprensión, los más mínimos indicios de satisfacción engreída adornaron sus labios. Intenta hacer algo de ejercicio durante los próximos días para volver a sincronizar tu cuerpo. Haz muchos estiramientos antes y después para no tirar ni rasgar nada. Haré otro chequeo en unos días para asegurarme de que estás bien. Al 100%. Una breve pausa y luego suspiró. Ella le había dado un respiro, pero su conversación no había terminado. Ahora, para el elefante, Jiraiya vino anoche. Tsunade le dio al chico una mirada severa. Tu pequeño berrinche en la cena generó un montón de preguntas que ninguno de nosotros quiere responder. Naruto no dijo nada, pero una oleada de calor subió por su cuello. Una parte de vergüenza, 3 partes de ansiedad. Su corazón hervía de vergüenza por esa alquimia, y sus rasgos se transformaron para coincidir. Sí, no es su mejor momento. Obviamente, le dije que se fuera a la mierda. Tsunade lo inmovilizó bajo una intensa mirada. Pero no lo tuerzas. Vendrá a espiar, y Jiraiya no es el tipo de persona que deja de espiar, nunca. Si tienes suerte, será directo. Pero de todos modos, seguirá investigando y investigando. Y escarbar hasta que le dices lo que quiere oír o haces algo para asustarlo para siempre. Esa es la realidad de tu situación ahora, chico. Sí, me lo imaginé. Naruto se palmeó la cara, el rápido latido de su cabeza palpitaba bajo las yemas de sus dedos. Realmente no había mucho que se pudiera hacer al respecto. Jiraiya ya lo había estado vigilando. Naruto hacía tiempo que sospechaba que había invitado a Hinata en gran medida para bajar la guardia. De todos modos, siempre había pensado que tendría que capear la curiosidad del hombre. Si no es el suyo, entonces definitivamente el de Hiruzen, suponiendo que pudieran hacer que el anciano se recuperara. Aún así, si no le estaba contando a Hinata sobre el sello, seguro que no tenía planes de ceder ante Jiraiya. Volviendo una mirada cansada hacia Tsunade, le preguntó, ¿qué hago entonces? ¿Cómo evitaste que te espiara? No lo hice. La frustración en su tono comunicaba más de lo que 1000 palabras podrían haberlo hecho. Sus dedos se apretaron y vibraron con violencia contenida. Es una de las razones por las que me fui en primer lugar. Escucha, pequeña, Jiraiya es un buen hombre. Se preocupa mucho y tiene buenas intenciones. Pero le falta un poco en el departamento de inteligencia emocional. Siempre lo ha hecho, lo último que necesitaba con mi prometido y mi hermano muertos era que él se escabullera tratando de atraparme haciendo algún intento de payaso de ayudarme. Su palma se levantó de nuevo, esta vez arrastrándose por su rostro y aclarándole los ojos. Ah, mira, le dije que te dejara en paz, pero Jiraiya es un perro con un hueso. Odia no saber una mierda, y nada más que toda la verdad lo sacará de tu trasero para siempre. La agonía de Yua recorrió su columna vertebral, anidándose cruelmente en la base de su cráneo. Él se retorció, su incomodidad se agudizó hasta convertirse en algo más enojado. No está sucediendo, siseó, una miríada de amenazas tácitas vibrando en sus dedos. Jiraiya estaba creciendo en él, pero él mismo le retorcería el cuello al viejo pervertido antes de decirle una maldita cosa sobre el sello. Tendrás mucho trabajo por delante. La voz de Kusina era pequeña, incluso su típica diversión parecía silenciada bajo la pesadez de su conversación anterior. Tsunade solo se rió entre dientes, con indulgencia. Guardar secretos no es fácil, pequeña espiral. Vas a tener que ser muy buena mintiendo. Te ayudaré en lo que pueda, pero la responsabilidad de no cometer más errores recae en ti, ¿de acuerdo? Una neblina había caído sobre sus ojos y un dolor familiar parecía acechar sobre sus hombros. Lo había visto en su madre, había sentido su propio abrazo desde el día en que cayó. Sin embargo, hoy su peso parecía ser mucho mayor. Por cierto, casi lo olvido. Tsunade se llevó la mano al cuello, agarró el cristal del Shodaime y lo arrancó sin cuidado. El cierre de metal se rompió, permitiéndole sostener el adorno en la palma de su mano.
Ella lo miró fijamente durante un largo momento, las emociones se confundieron en su mirada antes de volverse hacia él. Antes de entregarte esto, deberías saber, esta cosa está súper maldita. Cada persona a la que le he dado esto ha tenido una muerte espantosa sin excepción. Mi amor, mi hermano, diablos, una vez lo deslicé en una marca. Bolsillo y fue atacado por un oso de circo en medio de una calle muy transitada. Ella sacudió la cabeza, como si no creyera en su propia historia. Entonces, un trato es un trato, así que si todavía lo quieres, sabiendo eso, es tuyo. Pero no me culpes si en tu siguiente paso tropiezas y te rompes el cuello. Naruto escuchó el tono de preocupación, justo debajo de su tono indiferente. Era evidente que deseaba deshacerse de él. Demasiados recuerdos dolorosos para contar habían colgado alrededor de su cuello como una guillotina detenida a mitad de caída durante años, todo en la forma simple de esta joyería. A pesar de que odiaba la vieja reliquia, nunca había tenido el corazón para simplemente aplastarla. Era la última reliquia de su abuelo muerto, a quien a pesar de todos sus defectos, ella había amado y admirado, y ahora se la estaba dando. Él no tuvo el valor suficiente para rechazarla. Te lo quitaré de las manos. Tal vez pueda deslizarlo en el bolsillo de Itachi Uchiha. Veré si mi suerte me ayuda si lo vuelvo a encontrar. La idea de Itachi Uchiha tropezando con un guijarro y muriendo con el cuello roto era hilarante, aunque un poco morbosa. Tsunade resopló, vacilando solo por un momento antes de meter la cosa en su palma de espera. No digas que no te lo advertí. Se quedó en silencio por el momento, maravillándose ante el legendario cristal que colgaba ante sus propios ojos. La aprensión surgió, luego lo aplastó encogiéndose de hombros, dándole 2 vueltas alrededor de su cuello y fijando los 2 extremos con un simple broche hecho con sus cadenas para que quedara al ras de su clavícula, justo por encima de su camiseta. Otro silencio se extendió entre ellos. No era del todo incómodo, pero aún así, Naruto se encontró buscando algo que decir, no dispuesto a dejar que su conversación muriera por completo sobre un tema tan mórbido. Se le ocurrió una idea y logró esbozar una verdadera sonrisa. Te haré un trato, abuela. No me llames así, gruñó Tsunade, aunque sabía que el calor en su tono era principalmente para mostrar. ¿Qué es lo que quieres ahora? Todavía te estoy reteniendo para que sanes al anciano y a mi gente. Pero supongo que puedo ahorrarte la vergüenza de arrastrarte pataleando y gritando a través de esas puertas, ¿no? Le dio un codazo a la mujer de buen humor y ella resopló. Te instalaremos una linda y pequeña tienda de campaña a cierta distancia con suficiente sake para matar a un oso y a sus antepasados, y podrás hacer tu magia desde allí. Después de eso, te soltaré y podrás irte, ¿no? Tsunade mantuvo su expresión boquiabierta con una ligera risa. Ella se acercó y le revolvió el cabello, su risa aumentó cuando las puntas se levantaron a su paso. Hablé con Jiraiya y Shizune anoche. Volveremos contigo. Sus ojos se entrecerraron con un abierto desafío. Ya que pareces tan seguro de que vas a ser Hokage, no me sentaría bien si no te acompañara para ver cómo sucede. Solo tengo algunos asuntos rápidos que terminar aquí en Tanzaku. ¿Deberías? No tomará más de una semana, como máximo. Luego regresaremos. Naruto continuó mirándola fijamente y sus risas disminuyeron lentamente, finalmente apagándose para convertirse en algo un poco más sombrío. Además, tenías razón en una cosa. He extrañado demasiado de tu vida tal como es, ¿no te parece? La vergüenza en su corazón era una copa rebosante. Pensé que no te importaba todo eso. Mentí. Tsunade se encogió de hombros. Ella se movió inquieta por un momento, como si esperara otro estallido de su parte. Cuando no apareció nada, se arriesgó a mirarlo de nuevo, resoplando de nuevo ante su expresión estupefacta. Pregunté por ti, deberías saberlo. Cuando sucedió el Kyuubi, ya había estado planeando irme por un tiempo. Llevarme a Shizune conmigo y ver el mundo, quería llevarte conmigo. Tsunade suspiró y sonaba muy cansada. Pero Sensei quería que me quedara y me dio un ultimátum. Levantando 2 dedos, continuó. Primero, podría quedarme en el pueblo y reclamar la tutela. Segundo, podría irme sin ti. La vergüenza que se aferraba a su chakra se hinchó y se infectó como una úlcera. No solo Dan y Nawaki habían muerto bajo su mando, sino que ahora estaba tratando de usarte como moneda de cambio para mantenerme a raya, te dejé atrás por despecho. Naruto sintió frío al escuchar la vergonzosa admisión de Tsunade. Tsunade no dijo nada, porque no tenía nada más que decir. Obligarla a elegir entre sus libertades personales y su responsabilidad como familia. Sin duda, esperaba que ella cediera de inmediato.
Tendría al mejor médico del mundo para ayudar a cuidar a todos los heridos, y podría para mantenerte cerca y bajo su control. ¿Por qué estaba intentando salvar a este hombre otra vez? Naruto sacudió la cabeza, desterrando esos pensamientos traidores antes de que pudieran echar raíces. Probablemente me odias. Tsunade no lo culpó. Anoche te di una mierda por eso, pero definitivamente me tenías identificado. Ella se rió, sin humor. Solo soy un viejo perdedor acabado que está demasiado dolorido y amargado para cumplir el juramento que hice. No puedo ni ver una gota de sangre sin perder la cabeza. Ella se burló, el disgusto que sentía por sí misma se manifestó claramente en su persona. Imagínate eso, Tsunade, el médico legendario que ya ni siquiera puede curar a la gente, me he estado preguntando durante mucho tiempo, tal vez estarías mejor sin mí. El dolor en su corazón era asqueroso, una mezcla de vergüenza y autodesprecio que formaba dientes y parecía roer ese poquito de luz que él había comenzado a disfrutar de ella. Naruto midió sus palabras 2 veces antes de responder, sabiendo incluso antes de hablar cuál sería su valor para la mujer. No te odio. Su mirada se dirigió hacia él, con los ojos llenos de incredulidad. ¡No! Él insistió. Entiendo, estoy enojado. Estoy herido, sí, pero lo entiendo, no voy a fingir que simplemente te levantas y te sientas bien. Estaría tan lleno de mierda. Respiró temblorosamente. Pero, bueno, si realmente estás comprometido a recuperar el tiempo perdido, entonces supongo que puedo liberarte del apuro, solo por esta vez. Un pensamiento. Es decir, siempre y cuando estés dispuesto a enseñarme algunas cosas. Una sonrisa beatífica apareció en sus labios. Un rayo de esperanza volvió a asomarse a través de la niebla, alcanzándolo con el más leve roce de dedos tímidos y fantasmales. Los agarró con fuerza, agarrando también su mano real. No hagas que me arrepienta de haberte dado una oportunidad, viejo. Sí, lo que sea. Ella le apretó la mano y su sonrisa se hizo más amplia. ¿Por qué no te muestro cómo lanzar un puñetazo de verdad para empezar? Esos puñetazos tuyos de muñeca flácida no van a ser suficientes, imbécil. Oye, mis golpes de mariquita con las muñecas flácidas te ponen de culo tan claramente que estoy haciendo algo bien. Él se había ido. Hinata se había levantado temprano, con la intención de preparar el desayuno para ella, Jiraiya y Naruto. Le había parecido una forma divertida, aunque pequeña, de ocuparse mientras hacía algo agradable para su novio. Ese plan rápidamente se estrelló y ardió en una zanja humeante cuando se dio cuenta, y se resistía a admitir cuánto tiempo había tomado para eso, que él ni siquiera estaba presente. En cambio, lo único que quedó en su lugar fue una nota, escrita brevemente con su bolígrafo, que había sido dejada sobre su cama y dirigida específicamente a ella. Hinata, estoy entrenando con la abuela Tsunade. No te preocupes por mí. Fue breve, rígido y terriblemente fuera de lugar para el chico, cuya tendencia a divagar una y otra vez sobre cualquier cosa se había convertido en algo que ella encontraba sumamente entrañable. Trató de no pensar demasiado en eso, trató de no permitirse pensar que había hecho algo que lo molestó, porque sabía exactamente qué tan rápido esa línea de pensamiento tendía a girar en su propia cabeza. ¿A quién quería engañar? No debería haberle preguntado sobre los Jinchuriki. Quizás estaba enojado con ella por entrometerse en sus asuntos personales. ¿Por qué había ido y husmeado en sus asuntos? Hinata sabía muy bien que odiaba sentirse presionada a hablar y aún así había ido y lo había puesto en aprietos. ¿Era por eso que había aceptado decírselo, porque ella lo había presionado? Ella no quería presionarlo, ciertamente no por algo que le parecía tan personal e incómodo de hablar. Necesitaba disculparse la próxima vez que lo viera. Ella necesitaba decirle que respetaba su privacidad y que él no necesitaba decirle nada si no quería y sus pensamientos se detuvieron repentinamente cuando una mano grande tomó la coronilla de su cabeza. Con rigidez, giró su cuello, estirándose incómodamente para encontrarse con los ojos divertidos de Jiraiya. Estabas murmurando para ti mismo, advirtió, en broma. Luego sus ojos se apartaron de ella, escaneando la habitación con rapidez. Algo incómodo se formó en sus ojos. ¿El niño no está contigo? Esa mirada incómoda permaneció en sus ojos por un momento más antes de que lograra ocultarla con una sonrisa. Pero Hinata era una Hyuga, y Byakugan no, su percepción era insuperable. No. Ella tragó, obteniendo la nota que Naruto le había dejado. Eun dijo que iba a entrenar con Tsunade Sama, le quitaron la nota de las manos y el Toad Sanin la escaneó rápidamente. Su ojo tembló y luego respiró hondo. Es una verdadera lástima. Esperaba charlar un rato con él.
Creo que tal vez solo necesita algo de espacio ahora mismo, suministró Hinata, con la esperanza de aliviar la clara irritación del hombre. Probablemente esté avergonzado después de lo de anoche. Sí. Jiraiya asintió, rígidamente. Luego miró a Hinata, suavizando sus rasgos en algo más agradable. Bueno, ya que ustedes dos parecen haber dominado el Rasengan, estaba pensando que podría enseñarles a ambos algo interesante. Se encogió de hombros, con una sonrisa arrepentida en su rostro. Él se lo pierde, ¿quieres aprender? ¿O planeas desaparecer también? Aprenderé. Hinata intervino rápidamente. Por muy preocupada que se haya sentido, Naruto probablemente tenía sus razones para desaparecer, y ella confiaba en que él regresaría cuando estuviera listo. Además, ella le había prometido que se haría más fuerte y no estaba dispuesta a rechazar la oportunidad de aprender de un ninja del calibre de Jiraiya. Además, lo mantendría ocupado por un tiempo. Genial. Toma tus cosas. Te enseñaré a hacer agujas con tu cabello. Sacudió un mechón azul que colgaba fuera de lugar. Es posible que necesites dejarlo crecer un poco para que realmente funcione, estaré esperando en la puerta. Estás haciendo demasiado, la crítica de Tsunade llegó con un golpe en su cabeza que rompió su concentración. El chakra que abundaba en sus espirales chisporroteó mientras frotaba el punto dolorido en su cráneo, dispersándose con su concentración. Las emociones pueden llevarte lejos cuando sabes cómo aprovecharlos, pero tratar de aprender algo como esto con un corazón caótico solo terminará con que te vueles las malditas extremidades. Naruto gimió, su palma pinchando los enrojecimientos que ella le había estado dejando. Bueno, ¿cómo exactamente puedo liberar mi corazón del caos, entonces? ¿Simplemente tirar todo mi equipaje a la basura y olvidarme de eso? Mal aconsejado. Tsunade pareció estar de acuerdo con la advertencia de Kushina. Lo intenté. No se ve bien, a menos que quieras intentar beber de nuevo. Estoy bien. Naruto trató de ignorar las risas de Tsunade, estabilizando su respiración nuevamente y dedicando toda su atención a la roca que ella había colocado frente a él. Era enorme, más alto, más ancho y mucho más pesado que él. Las órdenes anteriores de Tsunade todavía resonaban en su cabeza. Si quieres aprender a usar mi fuerza, primero debes darte cuenta de que se trata tanto de precisión y concentración como de poder puro. No puedes simplemente lanzar un montón de chakra y esperar que funcione. Es más probable que simplemente te hagas un daño permanente, así que lo primero que debes hacer es aprender tu cuerpo y tu chakra por dentro y por fuera, no solo cómo controlarlos, sino cómo maximizar el valor incluso de las partes más pequeñas de tu chakra y eso. Comienza con la purificación de los chakras. Su sermón todavía estaba claro en su cabeza, incluso con todos los verdugones que ella le había dejado desde que comenzaron. La purificación de los chakras era un proceso complejo que exigía un control absoluto. Comenzó con descomponer el chakra de uno en sus componentes centrales y cambiar la naturaleza de ese chakra hasta el nivel atómico. Minimizó el desperdicio natural y, una vez reensamblado, dio como resultado un resultado mucho más potente y optimizado para su tarea que intentar convertir el producto impuro, ya final, que sus cuerpos producían naturalmente. Cuando se realiza incluso en un nivel básico, reduce drásticamente la cantidad de chakra necesaria para realizar cualquier jutsu y también aumenta la potencia. Incluso el más mundano podría llegar a ser más del doble de efectivo bajo las aplicaciones más básicas de purificación de chakras. También era una habilidad en la que él tenía poca base, una que había sido iniciada en gran medida por la propia Tsunade. Lo que significaba que el sello del legado aparentemente era de poca ayuda aquí. Así que tengo que descomponer mi chakra, convertir los núcleos a una alineación puramente yang y reconstruirlo en chakra yang puro sin impurezas provocadas por mis otras alineaciones naturales. Luego aplicarlo a mi cuerpo perfectamente sin volarlo en pedazos. Suficientemente fácil. Cantó sarcásticamente. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Había pensado que su control era bastante bueno, incluso sin la ayuda de sus cadenas, pero esto trajo una nueva perspectiva sobre cuánto más tenía que llegar. Desafortunadamente, como Tsunade le había dicho repetidamente, su corazón caótico o lo que fuera no le estaba haciendo ningún favor. Lo siento, murmuró Kushina por lo que pareció la enésima vez desde que despertó. Está bien, intentó tranquilizarla Naruto. Él también trató de decirlo en serio. Pero no estaba bien, y aunque no la culpara por demostrárselo, eso no significaba que no le pesara. La impotencia de Yua había servido como recordatorio de que, a pesar de todas sus mejoras y todos sus logros últimamente, todavía era un pez pequeño en un estanque grande.
Los miembros de Akatsuki, Itachi y Kisame, no había sido lo suficientemente fuerte como para protegerlos. Hinata había resultado herida al intentar defenderlo. Sasuke había quedado en coma. Es más, solo habían sobrevivido gracias a la oportuna llegada de Jiraiya. Y tuvo que tragarse eso. Que a pesar de todos sus logros recientes, el joven Uzumaki simplemente no era lo suficientemente fuerte para protegerla a ella o incluso a sí mismo de las amenazas que acechaban en este mundo. Su gente, que había estado entre las mejores del mundo por su fuerza e ingenio, había estado igualmente indefensa ante las armas que Hashirama había entregado a sus enemigos compartidos. Algo amargo se hinchó dolorosamente en su pecho. Además, niños mueren aplastados bajo una roca. Los cerebros de los vecinos esparcidos en sus hogares de la infancia. Si alguien intentaba hacerle eso a su preciosa gente, Naruto no era lo suficientemente fuerte como para evitar algo así, al menos no todavía, pero lo sería. La debilidad genera desesperación. La desesperación impulsa el crecimiento. Kusina suministró. Sintió los dedos de ella cerrarse alrededor de la curva de sus hombros, su mejilla presionando contra la suya en un intento de comodidad, una oferta. Bueno, me siento bastante desesperado, gruñó. Sus ansiedades, sus miedos, todo ello era solo el síntoma de su propia debilidad. Lo cortaré todo, empezando por esto. Sus ojos se fijaron una vez más en la roca, ignorando la mirada curiosa de Tsunade. Respiró hondo y sus pensamientos finalmente se aclararon. Entonces, ¿qué sugieres? Separar mi chakra, no es como si pudiera simplemente observar eso. Un fuerte gemido fue su respuesta. ¿Eres un Uzumaki o no? Deja de pensar de forma tan unidimensional. Los puños de Tsunade encontraron sus caderas, su torso inclinándose hacia adelante para casi cernirse sobre él. ¿Crees que nuestro jutsu sensorial solo sirve para escanear tu entorno? Gira esa cosa hacia adentro y mírate a ti mismo para variar. Oh. Fue un cambio simple que marcó la diferencia. Revertir el flujo de su chakra no era fácil, pero aquí, en el centro de todo, donde su control era máximo, era factible. Su chakra cambió, pasando de algo parecido a una antena a un sonar, centrado en sí mismo. De repente, con solo ese cambio en su percepción, pudo ver, y sus instrucciones ya no le parecieron tan imposibles. Vio la forma en que su chakra fluía dentro de su cuerpo. Vio cada músculo mientras se tensaba, contorsionándose y moldeándose en sincronía con las señales eléctricas que se disparaban en cientos de miles de corrientes incesantes desde su cerebro y a lo largo de su columna. Fue demasiado. Se cayó, agarrándose la cabeza mientras la información marcaba una marca humeante en su interior. Gimiendo, su concentración se desvió y luchó por recuperarla, pero las náuseas se apoderaron de él. Se centró en evitar que la luz del sol lo arrojara al límite y lo hiciera arrojar su desayuno anterior. Tienes que autorregularte. La advertencia de Tsunade llegó demasiado tarde y él la miró fijamente. Cuando escaneas tu entorno, tu chakra tiene que viajar, por lo que su potencia se diluye naturalmente en el transcurso de esa distancia. Sin embargo, con esto, tu chakra está en el corazón de su fuente. Necesitas aprender a maximizar tu conciencia tanto interna y externamente, es más, debes mantener ese equilibrio sin freír tu cerebro. Una vez que lo domines, la purificación de los chakras ya no te resultará tan ridícula. Naruto simplemente respondió con un gemido y ella se rió, con un toque de simpatía en su tono. Sé que apesta, pero eventualmente será tan natural como respirar. Cuando eso suceda, estarás constantemente consciente. Luego su tono cambió a algo que rayaba en la fanfarronería. Ella flexionó el brazo y Naruto se sorprendió al ver la intensa hinchazón de los músculos debajo de su figura femenina. Debido a mi mayor conciencia de mí mismo, constantemente refresco mi cerebro y mis músculos con liberación de yang para revitalizarme. Puedo producir proteínas suplementarias y nutrientes necesarios para asegurarme de que mi cuerpo esté siempre funcionando a su máxima capacidad. Si activo este sello justo aquí, señaló el diamante púrpura en su frente. Puedo pasar meses sin comer ni beber, y puedo luchar durante días o incluso semanas sin cansarme, siempre y cuando tenga chakra de sobra. Soy casi inmune al genjutsu porque no puede quedarse en mi cerebro desde que siempre lo estoy actualizando. ¿Entiendes el punto o necesito continuar? Lo entiendo. Estás construido como un cagadero de ladrillos y no necesitas pañales, dijo Naruto arrastrando las palabras. Así que aprieta los dientes y soporta el dolor, y te lo agradeceré dentro de unos años, cuando también sea muy duro. Y eso era todo lo que había que decir al respecto. Una vez más, centró su atención en su interior, dedicando la suficiente atención a permanecer consciente de su entorno inmediato.
Su alcance cayó a una mera miseria de lo que había disfrutado hace unos momentos, y su cerebro casi golpeaba el marco interno de su cráneo. Sonreír y aguantar. Manténlo puesto en todo momento. Incluso cuando duermas. Tsunade le dio al chico una sonrisa tortuosa. Si te pillo resbalándote, y lo haré, te daré una bofetada. Me golpearás de todos modos, villano. Sí, sí. De vuelta a la roca. Ella lo agarró por los hombros, haciéndolo regresar físicamente a su tarea. Su primer pensamiento fue continuar con su conferencia anterior. Pero tal vez era mejor dejarlo sintonizarse más antes de que ella le lanzara algo completamente nuevo. ¿Sabes qué? Tomemos un desvío. Antes incluso de llegar al punto de purificación del chakra, vamos a obtener. Estás familiarizado con los límites de tu cuerpo. Toma nota de tus partes internas, desde la densidad de tus huesos hasta la flexibilidad de tus fibras musculares y todo lo que hay en el medio, incluso ten en cuenta tu piel. Mapea todo, graba tus esquemas. Entra en tu cerebro y nunca los olvides. Desde allí, controlarás el flujo de tu chakra para acomodar todo eso. Tómate tu tiempo, horas, incluso días si es necesario. Pero no debes abandonar este lugar. Hasta que seas lo suficientemente preciso como para poder dividir esta cosa por la mitad. Él asintió y, satisfecha de haber entendido la tarea, ella dio un paso atrás, tomó asiento y lo observó trabajar. Él ignoró su presencia por completo y en lugar de eso hizo lo que ella le había ordenado. Su sonar palpitó por todo su cuerpo, absorbiendo fácilmente la información que regresaba a él. Cada parte de sí mismo fue calibrada lentamente, como una máquina que lee su propio código. Cuando finalmente se movió por primera vez, el sol se había ocultado mucho más allá del horizonte, negando una vez más su luz a su mundo. Lentamente, levantó el brazo y lo colocó muy por encima de su cabeza. Su chakra corrió por todo su cuerpo. El hueso fue reforzado. Los nervios se dispararon con una rápida activación. Los músculos se expandieron y contrajeron a la par de sus intenciones. Su ritmo cardíaco se disparó en ese momento, bombeando sangre a tal ritmo que por un breve momento, se sintió mareado. Entonces todo pareció encajar en su lugar. Finas bocanadas de humo violeta envolvieron sus dedos y se cortó la mano con un grito, haciendo una mueca cuando la piedra frente a él explotó. Los escombros volaron hacia arriba, flotando en el aire por un tiempo antes de dispersarse por el campo a su alrededor. No hay suficiente control, observó Tsunade. Ella formó un solo sello y, para su asombro, la roca en ruinas se volvió a ensamblar como si nunca se hubiera roto. Excepto que ahora era más grande y grueso que antes. Hazlo de nuevo. Refina tu chakra yan hasta el filo de un cuchillo e infúndelo a través de tu cuerpo. No te limites a hacer una espada con tu chakra. Conviértete en esa espada. Lo hizo, le dolían los dedos al hacerlo. La piedra se desmoronó, aunque no tan explosivamente como antes. De nuevo. Desde su núcleo hasta su hombro, sus músculos ardían con el esfuerzo mientras una vez más se alejaba de la roca que aumentaba de estatura con cada medio éxito. De nuevo. La noche continuó, cada intento atormentaba su cuerpo hasta que ella se levantó de su lugar y tomó sus brazos morados entre sus manos. Ella tragó mientras lo hacía, forzando sus ojos a no detenerse en sus dedos y nudillos ensangrentados, y tomándose solo el tiempo suficiente para calmar el dolor antes de que, una vez más, le ordenara que lo intentara de nuevo. Salió el sol y él todavía estaba trabajando, tomando solo breves descansos para dejar que ella lo arreglara o comiera una barra de nutrientes que ella puso en sus manos antes de que una vez más él estuviera partiendo la piedra una y otra vez hasta que el sol cayera nuevamente. Y su tía finalmente le gritó que se detuviera. ¿Por qué me detuviste? Naruto la cuestionó. Ella acababa de curarlo recientemente y sus manos no le dolían en absoluto. Míralo. Lo hizo y se quedó boquiabierto. Allí estaba, perfectamente dividido por la mitad, tal como ella le había mostrado lo que parecía solo unas horas antes. El esfuerzo físico es la forma más rápida de refinar la liberación del yang. Nuestras danzas aprovechan mucho este esfuerzo para que funcione, por lo que ya deberías comprender lo importante que es. Pero no basta con fortalecer tu cuerpo, ese es solo el primer paso. Para sintonizar verdaderamente para liberar el yang necesitas darle forma como arcilla en tus manos. Luego conviértete en esa arcilla tú mismo. Se puso de pie, acercándose al niño y alisando su cabello rizado con una sonrisa. Tómate un día para descansar. La próxima vez que venga a buscarte, pasaremos adecuadamente a la purificación del chakra.
Con eso, Tsunade desapareció en una nube de humo, y él se quedó mirando, preguntándose cuándo había hecho el cambio. El sol acababa de caer por segunda vez cuando Tsunade finalmente dejó al niño solo, dejando por fin a Tayuya y su equipo para tomar un respiro de alivio. Eludir ese maldito jutsu sensorial suyo era un dolor de cabeza. Solo la propia advertencia de Orochimaru sobre el alcance de Tsunade los había ayudado a mantenerse fuera de su alcance, aunque finalmente los había puesto a todos tan lejos que su única opción al final había sido confiar en la invocación de araña de Kidomaru solo para vigilar a la pareja. Sin embargo, cuando ella finalmente se fue, finalmente pudieron acortar gran parte de la distancia, dejando a la niña firmemente en su punto de mira por primera vez ese día. Claramente, ese viejo murciélago loco lo había puesto en peligro. Cortes, grandes y pequeños, cubrían su ropa. De la piel que se asomaba a través del daño, podía distinguir una gran cantidad de hematomas a lo largo de casi cada centímetro de su carne visible. Aún así, pareció negligente al abandonar el campo, a pesar de que el antiguo compañero de equipo de Orochimaru claramente lo había despedido. «Estás tremendamente interesado en ese niño, ¿no?». Kidomaru se burló de ella. Ella no se dignó mirarlo, pero sabía que el chico estaba sonriendo en el fondo de su cabeza. «Estoy seguro de que podríamos intentar presentarte, si te sientes lo suficientemente valiente, o, muérdeme, mancha de mierda mutante», gruñó ella, provocando una risa. Ella suspiró. Kimimaro dice que este tipo fue quien derrotó a One Tails. Eso llamó su atención. ¿Y recién ahora está sacando el tema? Estoy seguro de que no iba a mencionarlo con Hirobo. Ella puso los ojos en blanco durante mucho tiempo y finalmente se giró lo suficiente para mirarlo por debajo de sus largas pestañas. Ha estado increíblemente inestable desde que perdimos el favor del jefe. No sé qué tonterías haría tratando de probar su valía o lo que sea. Probablemente haría que nos mataran a todos. Su razonamiento era sólido. Kidomaru podía verlo claramente en su mente. Hirobo, a pesar de lo apacible que solía ser, había estado cada vez más furioso, cada vez más desesperado por encontrar alguna manera de recuperar su favor perdido con Lord Orochimaru. No dudó ni por un segundo que su compañero de equipo haría algo drástico, si pensaba por un momento que funcionaría. ¿Entonces pensaste que empeñártelo para que cuidara a Liuga era una buena idea? Y sin marcar en eso. Hirobo no es tan tonto como para intentar algo mientras el Toad está al acecho. Bueno, al menos eso esperaba. De cualquier manera, Sakon y Yukon deberían mantenerlo a raya. Lo que los trajo de vuelta a él. O al menos ella pensó que era él. Él era plano como una tabla, pero Tayuya también era plano como una tabla. Nota personal. Suicidarse por hablar mierda de sí misma. Más importante aún, este no solo había podido derrotar a una bestia con cola, sino que ahora parecía ser amigo del Slug Shamin. Si este chico logra evitar que la babosa ayude a Kimimaro, probablemente recibiremos el hacha, sea nuestra culpa o no. Kidomaru tarareó, sospechosamente. Pero no planeas estar presente para ver que eso suceda de todos modos, ¿no? Tayuya se congeló, sintiendo los dedos del chico pasar por la nuca. Si vas a hacer algo, será mejor que te asegures de no fallar. Definitivamente él la había vencido a esta distancia, pero si pensaba que ella aún no podía arrastrarlo al infierno con ella, tenía otra cosa. Estoy bromeando. Kidomaru se rió, su toque retrocedió en el acto. Cualesquiera que sean las probabilidades, no me gustan exactamente mis posibilidades contigo. Se arrastró hacia atrás, dándole a la chica espacio para finalmente girarse y coincidir con su mirada. No. Quiero entrar. Eso la hizo arquear una ceja. Justo el otro día estabas lamiendo el trasero de la serpiente junto a Hirobo. ¿Ahora quieres que crea que estás tratando de convertirte en un traidor? Sí, claro. Déjame hablar mientras Hirobo está cerca y escuchando. ¿Crees que no nos venderá en el mismo maldito atosegundo en que nos oye decir algo que no le gusta? Estaba tratando de protegernos, idiota. Oh, Tayuya controló sus rasgos, mirando a través del chico en busca de cualquier sensación de engaño. Él podría estar mintiéndole, pero si lo estaba, ella seguro que no lo estaba viendo, y Tayuya siempre había tenido buen sentido para cosas como esa. Más importante aún, era el más inteligente de los cuatro. De todos los demás que probablemente estarían en la misma página que ella, siempre sería él. Además, ella no podía exactamente rechazarlo. Si estuviera diciendo la verdad, despreciarlo solo lo enojaría, y probablemente simplemente la traicionaría, por despecho. Bien, digamos que te creo, ¿qué esperas obtener exactamente de mí? Él se encogió de hombros. Libertad o una muerte rápida. O eso es mejor que lo que el jefe nos tiene reservado.
Él se rió entre dientes y ella no pudo evitar el estruendo en su garganta, del mismo modo. Entonces sus rasgos se volvieron fríos como una piedra. El problema es, no podemos simplemente desertar. Mientras tengamos estos sellos, él nos tiene encerrados en su minimapa. Demonios, probablemente esté escuchando nuestras comunicaciones, mientras hablamos. No, estamos bien, interrumpió Tayuya. Nuestros sellos son las variantes más antiguas de la Tierra. Solo puede conectarse con nosotros cuando está activo. Sus dedos se estiraron para pasar por la marca en su cuello. En el momento en que el sello se active, por nuestra voluntad o de otra manera, él lo sabrá. Incluso si no estamos pensando en ello en ese momento, apuesto. Pero hasta entonces, tenemos un poco de margen de maniobra, especialmente porque nos ordenó que no lo usáramos. ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que he estado planeando esto a medias? He estado probando esto desde el primer día que regresamos de Konoha. Me disciplinó por enojar a Kabuto, pero solo después de que la rata fue y me delató. Después de eso, pasé toda nuestra última reunión pensando en matar a Kimimaro mientras estaba enfermo y ni una sola vez me dio los ojos. Era posible que él estuviera muy consciente y simplemente estuviera siguiendo el juego, pero a ella se le estaba acabando el tiempo. En ese punto, solo iba a necesitar apostar un poco. Después de que él usó el sello para torturarlos, ella supo muy bien que tenían tiempo prestado. Después de todo, Orochimaru era un coleccionista, no se atrevería a dañar nada que valorara. Si realmente quiere salir, necesitamos que le quiten el sello, o al menos sellarlo para que no pueda activarlo contra nosotros. Para hacer algo así, necesitaríamos la ayuda de un maestro de focas. Los ojos del chico con forma de araña se abrieron como platos. ¿Quieres usar a Jiraiya? Luego se estrecharon. Estás jugando un juego peligroso, Tayuya. Estamos tratando de pasar desapercibidos para Orochi maldito Maru. No podemos ir a lo seguro. Francamente, ya estaba a medio camino en paz con el hecho de que probablemente moriría. Pero ella estaba segura de que no iba a salir, lo siento. Él se estremeció y luego suspiró. Concedido. ¿Y entonces qué? No podemos exactamente acercarnos a él y pedirle ayuda. Él conoce nuestras caras, y estábamos allí con Orochimaru cuando el Hokage fue despedido. Es probable que simplemente nos mate en el acto. Ahí es donde entra ese jovencito de Konoha, gruñó Tayuya, señalando con el dedo al chico, que finalmente había comenzado a cojear desde el claro. El problema es que él también parece bastante cercano al Hokage. Si nos acercamos mal a él y nos delata, estamos muertos. Así que convéncelo de que venimos en paz y haz que convenza a Jiraiya de que nos proteja. Se metió la cara en una de sus manos y gimió. Tus planes apestan. Puedes devorarme todo el trasero. Mira, tengo una idea, pero no te va a gustar. Kidomaru frunció el ceño. Vamos a oírlo. Tratar con Tsunade siempre fue un acto de equilibrio. Ella prefería la franqueza, porque tenía poca paciencia. Sin embargo, ese mal genio suyo tendía a estallar en los momentos más aleatorios, y muchas veces inoportunos, de los momentos. Ella también era voluble, y Orochimaru hacía tiempo que había aprendido a nunca confiar en la mujer simplemente por su palabra. Mintía constantemente, a menudo sobre cosas menores que rara vez importaban. De vez en cuando, esas mentiras se acumulaban como basura en un vertedero, y hacía falta bastante previsión para anticipar los problemas que a menudo traían sus tendencias. Así que no se sorprendió al ver que ella había cambiado de opinión. De nada. Ni siquiera estaba molesto, porque eso era lo que se esperaba. No habían sido cercanos desde hacía bastante tiempo, y la deserción de Orochimaru de Konoha fue solo una parte de un conjunto mucho mayor de problemas entre los dos. Me entristece saber que ya no está interesado en cumplir con nuestro acuerdo. El serpiente Sannin se reclinó en su silla, recostándose contra la superficie endurecida. Justo detrás de él, estaba Kimimaro, con la palma de la mano apoyada en el respaldo de la silla. Los ojos del joven se llenaron de veneno por el antiguo compañero de equipo de su maestro, no porque ella se hubiera negado a curarlo, sino porque había desafiado a su maestro. Kimimaro realmente era tan adorablemente predecible. Tsunade se encogió de hombros, recostándose con todo su cuerpo contra el lujoso sofá que Orochimaru le había ofrecido. Sus piernas estaban levantadas sobre el reposabrazos, la mujer aparentemente intentaba ocupar tanto espacio en el objeto como fuera humanamente posible. Su condición está demasiado avanzada. Me tomaría semanas, tal vez incluso meses, restaurarlo hasta el punto de tener un estado de buena salud. Me temo que no es posible en el cronograma con el que estoy trabajando. ¿Porque no puedes o porque no quieres? Tsunade se encogió de hombros de nuevo, finalmente inclinó la cabeza para fijarlo bajo ojos apáticos.
Tengo cosas más importantes en mi plato que estar con tu pandilla y arreglar tus juguetes rotos. La furia de Kimimaro vibró bajo su piel, pero fue solo un ligero toque de su vínculo a través del sello en su pecho para calmar al chico una vez más. Esa medicina suya al menos debería evitar que su condición empeore por el momento. Si sigue mi prescripción apropiadamente y evita cualquier exceso de actividad, debería comprarle un par de meses más, al menos, tal vez para entonces eso su médico encontrará una cura él mismo. Tsunade miró a Kabuto de arriba abajo y olfateó, haciendo que el ojo del joven temblara. A juzgar por el tono de voz de la mujer, Orochimaru sospechaba que a ella no le importaba mucho de ninguna manera. ¿Seguramente hay algo que pueda ofrecerte que te convenza? Se le ocurrió una, pero dudaba en sugerirla. Tsunade era impredecible y era tan probable que se enojara ante su mención como que cediera. Si lo hacía, era poco probable que él pudiera matarla. A lo sumo, la ahuyentaría antes de que las cosas se salieran de control, pero Orochimaru no favorecía exactamente las posibilidades de sus subordinados frente a su velocidad. Si él tenía mucha mala suerte, ella los atravesaría en segundos y el caos resultante atraería una atención no deseada. Tsunade se encogió de hombros de nuevo, claramente sin pensar mucho en sus palabras, y era difícil evitar mostrarle los dientes. Aún así, tener a Kimimaro nuevamente al 100% probablemente valió la pena. Al ritmo que iban las cosas, necesitaría cambiar de nuevo pronto, tomar un cuerpo débil y mal preparado le haría retroceder años. Sin embargo, Kimimaro sería el ideal. Sin embargo, quizás uno de los otros Sonido 4 podría ser suficiente por el momento. Tayuya también fue un candidato fuerte, solo un poco menos que el propio Kimimaro. De hecho, todo lo que le faltaba en capacidad física lo compensaba con creces en otros lugares. Pero era poco probable que ella cooperara. Es más, era inteligente y su fuerte chakra allí hacía que tomar su cuerpo fuera una jugada arriesgada. No, necesitaba que Kimimaro se curara. No había otra opción. Tal vez tengo algo que quieres. Se inclinó hacia adelante, su lengua sibilante no era más que un susurro. Tsunade levantó una ceja, su postura previamente despreocupada sacudida repentinamente por la confianza en la suya. La última vez que nos vimos, te dije que había logrado reinventar el jutsu de resurrección de Lord Second. Los ojos de Tsunade se entrecerraron con sospecha, y supo que debía darse prisa antes de que ella perdiera la paciencia con él. Desde entonces he podido desarrollarlo aún más. Aún más con los datos que recopilé contra Sensei, ahora estoy seguro de que podría lograr un verdadero resurgimiento. No el de un sirviente sin sentido, sino el de un verdadero viviente que respira. Restauración independiente del alma. ¿Quieres decir? Tsunade se levantó de su asiento, cualquier apariencia de su actitud anterior ya olvidada. ¿Qué estás tratando de hacer? No habló de inmediato, escogiendo sus palabras con mucho cuidado. Debes saber que, para empezar, tú fuiste la razón por la que comencé a desarrollar este jutsu, susurró Orochimaru, casi con reverencia. La muerte de Nawaki fue culpa mía después de todo, ¿no? Él estaba en mi escuadrón cuando estalló la bomba, se puso de pie también, con una sonrisa triste persistente en sus labios. Todo este tiempo simplemente deseaba hacer lo correcto para ti, amigo mío, y aunque tú y Jiraiya puedan sentir que me he perdido, estoy orgulloso de decir que nunca perdí de vista mi objetivo original. Acepta arreglar mi querida Kimimaro y yo te haremos una oferta que no podrás rechazar. Un contrato entre amigos. Nawaki, una vez que hayas firmado, y Dan una vez que su condición haya sido completamente revertida. Orochimaru también se puso de pie, abriendo sus brazos a la mujer en una muestra de calidez. Por muy bajo que creas que he caído, mi corazón aún no está tan frío como para atormentarte con falsedades. Después de todo, a pesar de todas nuestras diferencias, eras y eres mi amado amigo. La fachada indiferente de Jiraiya había durado gran parte del primer día, pero a medida que caía la noche y el sol salía de nuevo, su rostro parecía volverse cada vez más grave por momentos. 3 veces salió, murmurando algo sobre verificar a Tsunade, y el hombre parecía cada vez más agotado con cada regreso. La última vez, algo cercano a la furia se había instalado en el lugar de su preocupación, y ninguna tímida insistencia por parte de Hinata pudo lograr que el hombre siquiera hablara con ella al respecto. Naruto tampoco regresó durante el segundo día, y a medida que pasaban las horas, la mirada de Jiraiya solo continuó oscureciéndose. El hombre permaneció sentado en un sofá frente a la puerta y demasiado quieto para su gusto.
Varias veces a lo largo de ese día, pequeños sapos parecieron encontrar su camino hacia el edificio, alimentando al hombre con información que solo parecía oscurecer aún más su rostro. Justo cuando temía que el hombre volteara toda la mesa y estallara, la puerta de su alojamiento finalmente se abrió y el objeto de su preocupación compartida entró cojeando con los ojos entrecerrados. Hinata jadeó, percibiendo el estado en el que se encontraba. Fueron solo unos momentos para que ella se encontrara debajo de su brazo, sosteniendo su peso y arrastrándolo más adentro con 1001 preguntas listas para rebotar en su lengua. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Te atacaron? Ella siguió divagando, sus preguntas bombardearon al chico con gran velocidad hasta que su risa baja ralentizó sus pensamientos. Sus labios encontraron su cuero cabelludo y ella hundió la cabeza en su pecho, con el rubor encendiendo su rostro. Estoy bien, le aseguró. Estaba entrenando y no quería irme hasta que descubriera en qué estaba trabajando. Vacilante, ella lo miró. Él le dio sus ojos, dejándola ver la verdad en ellos, y sus miedos en su mayoría se desvanecieron. Casi. Su calidez le era familiar, y aunque sus ojos eran tan dulces y adoradores como siempre habían sido, había algo doloroso en ellos que hizo que su corazón se apretara. Quería decirte que no necesitas. Sus apresuradas palabras se perdieron en la repentina estampida, que era un Jiraiya que ahora se acercaba rápidamente. ¿Dónde diablos estabas? Rugió, con una furia cruda atravesando sus rasgos. Naruto se estremeció ante su tono, mirando al hombre con ojos muy abiertos y cautelosos. ¿Qué y yo era? Estaba entrenando, les dejé una nota. Una nota. Has estado fuera por casi 2 días. ¿Crees que una nota cubre eso? En su ira, Jiraiya pasó por alto por completo la clara sorpresa en los ojos del chico. ¿Has olvidado que Orochimaru y sus lacayos están en el área, o que los Akatsuki todavía podrían estar acechando por aquí? Ni siquiera mencionaste dónde estarías. ¿Cómo diablos esperabas que te encontráramos si se metió en problemas? Esta vez, Naruto dio un paso adelante, esquivándose de debajo del brazo de Hinata y parándose más alto a pesar de su claro cansancio. La molestia apareció rápidamente en sus ojos. El Byakugan de Hinata tiene un alcance más que suficiente para que me hubiera encontrado en minutos si fuera realmente apremiante. Además, dije en esa misma nota que estaba entrenando con Tsunade. Deja de tratarme como si fuera estúpida. No me mientas, siseó Jiraiya, dando un paso adelante. Los ojos de Naruto se dilataron cuando su enorme forma se cernió sobre él, los dedos del chico se flexionaron con anticipación. ¿Crees que no la he estado vigilando? Mis sapos han estado buscándote durante la mayor parte de este día y el último. La he visto muchas veces, pero ni una sola vez han reportado tu presencia. Sé muy bien que no estabas con ella. Hinata miró entre los dos, su confusión se convirtió en algo más cercano al pánico mientras las tensiones entre los dos continuaban aumentando. Sintiendo un malentendido, dio un paso adelante, sabiendo en su corazón que la rubia estaba diciendo la verdad, pero temiendo de alguna manera empeorar aún más al intervenir. Naruto, hay que reconocerlo, simplemente parecía confundido. Quiero decir, supongo que ella debe haberse ido después de un tiempo, porque cuando nos separamos ella era un clon, pero entrené con ella y pensé que probablemente estaría cerca. Probablemente. El grito de Jiraiya estaba hasta ahora en desacuerdo con su comportamiento relajado habitual, y esta vez Naruto dio un paso atrás. Déjame recordarte otra vez que fue hace solo unos días que esos chicos de Akatsuki casi te secuestraron y partieron a tu novia en 2, y ahora estás confiando en tu destino probablemente. Está bien, lo entiendo. La voz de Naruto era pequeña. Retrocedió otro paso, sus ojos observando al hombre que tenía delante en busca de cualquier ligero movimiento. Pensé que probablemente había dejado algunas de sus convocatorias o lo que fuera para vigilarme y no pensé mucho más allá de eso porque estaba envuelto en el entrenamiento. Ni siquiera me di cuenta de que había pasado tanto tiempo. Resopló, pareciendo casi dolido mientras se obligaba a tragar todas las cosas que quería decir. Eso depende de mí. Debería haberles avisado dónde iba a estar o al menos enviar un clon con una actualización, lo siento. Ahora dejen de gritarme. Al ver su oportunidad de intervenir, Hinata dio un paso adelante. Naruto-kun está diciendo la verdad. Ella interrumpió, tragando saliva cuando la mirada enojada de Jiraiya encontró su persona. Eso es, no creo que Naruto-kun mentiría. La sonrisa de agradecimiento de Naruto desapareció de su rostro cuando Jiraiya se burló, incrédulo. Sí, claro. Se calmó visiblemente, reemplazando a la fuerza suya con una máscara de firme desaprobación. De ahora en adelante, no irás a ningún lado a menos que yo lo autorice primero.
Quiero saber a dónde vas y con quién vas, y debes regresar exactamente cuando yo te dicte. ¿Se entiende? Naruto parpadeó rápidamente por un momento, todavía tambaleándose por la actitud confrontativa del hombre. Varias emociones se deslizaron por su rostro, la mayoría demasiado rápidas para que Jiraiya pudiera siquiera ponerles un nombre, antes de que finalmente se decidiera por la ira. ¿Qué se supone que es esto exactamente? Admito que probablemente debería haber regresado por la noche, pero no es como si me hubiera escapado ni nada por el estilo. Literalmente puedes ir a preguntarle a Tsunade ella misma ya que crees que estoy lleno de mierda. Ella me respaldarás cuando diga que todo lo que hice fue ir a entrenar. ¿Por qué estás tan decidido a pelear con esto? ¿Por qué te fuiste sin discutir nada conmigo, y te quedaste fuera durante días sin pensar ni una sola vez en hablar con nadie? Soy responsable de ti. Si algo te sucede, eso depende de mí. ¿Qué? Oh, lárgate de eso. Respondió Naruto con dureza. Es un poco tarde para preocuparme por mi seguridad en este momento, ¿sabes? Jiraiya se estremeció como si lo hubieran golpeado, luego sus ojos hirvieron de rabia. Niño, me estoy cansando mucho de todo este juego del viaje de culpa. Te dejé libre las primeras veces, pero ahora me debes respuestas. Culpabilidad Tri, los ojos de Naruto brillaron con violencia apenas contenida. No te debo una mierda. No tienes derecho a una mierda. Una peligrosa mueca se curvó en sus labios, los dientes se afilaron y se alargaron inconscientemente. Sus dedos se alargaron y afilaron hasta convertirse en dígitos, que eran sinónimo de varias guadañas temblorosas. Un siniestro ruido comenzó a llenar el aire, sonando desde dentro de él. Su agotamiento anterior parecía completamente olvidado. Los círculos oscuros debajo y alrededor de sus ojos contrastaban fuertemente con pupilas demasiado brillantes en forma de estrella que se ensanchaban más y más como la mirada de un depredador. Apenas nos conocemos. Pasaste mi vida bromeando y pervirtiendo a las mujeres en lugar de dar un paso al frente. La primera vez que nos conocimos, me pusiste en cuidados de urgencia durante un mes. Ahora ni siquiera puedes darme el beneficio de la duda porque preferirías ponerme un collar que simplemente darme mi maldito espacio. ¿Por qué diablos esperas que te cuente lo que digo como si fuéramos amigos? Naruto escuchó la advertencia en la voz de su madre y reprimió su temperamento, forzando la mayor parte de su estrés a salir con una exhalación. Una breve bocanada de humo caliente y violáceo salió de sus labios. Sus dientes y dedos volvieron a la normalidad, su tartamudo pecho se obligó a reducir su ritmo. Lo que sea. Bien, perdón por estar fuera tanto tiempo. Sal de mi maldito camino. Hizo ademán de rodear a su padrino, que estaba anormalmente quieto. La sombra oscura que se había apoderado de gran parte del rostro del hombre y oscurecido sus ojos era señal suficiente de que la discusión se había vuelto demasiado acalorada para sentirse cómodo. Espera. No hemos terminado aquí. El peso de la palma de Jiraiya inmovilizó a Naruto donde estaba, el agarre del hombre sobre su hombro hizo que el niño se volviera escultural. Lentamente, como si temiera lo que encontraría, el niño inclinó la cabeza y su mirada encontró primero la mano demasiado grande del hombre que una vez más se alzaba muy por encima de él. Los ojos de Naruto se dilataron, sus pupilas ocuparon casi cada centímetro de espacio mientras se desplazaban, demasiado rápido, para encontrar rápidamente la mirada ceñuda del hombre que había, sus labios se movían, el sonido se doblaba alrededor de sus oídos, pero no llegaba a penetrar mientras Jiraiya hablaba. Estaba cayendo. Sus dedos ensangrentados rasparon inútilmente las paredes de piedra tratando de detener la inercia que le había impuesto el hombre que lo había protegido. Lo había vuelto a empujar. Estaba cayendo. Él era Naruto. El grito de Kushina fue un catalizador y Naruto gritó: "No me toques". Gritó, un puño deliberadamente cerrado se balanceó con demasiada fuerza y apartó el brazo de Jiraiya. En su prisa por alejarse del hombre, Naruto perdió el equilibrio, tropezó al suelo y se alejó con un sonido que rayaba en lo animal. ¡Ey! Jiraiya gruñó, sacudiendo su muñeca sorprendentemente dolorida. No estoy tratando de lastimarte, solo estoy... Se congeló, su avance hacia el chico fue interrumpido por la repentina intercepción de Hinata, la chica interponiéndose entre ellos con los ojos muy abiertos. Lo estás asustando. Ella siseó, apartando sus ojos del hombre el tiempo suficiente para suavizar su mirada y mirar al chico todavía castigado detrás de ella. Está bien, Naruto-kun.
Él no quiso, se detuvo, interrumpida abruptamente cuando su novio se puso de pie y salió disparado, cerrando la puerta de su habitación detrás de él. Preocupada, su mirada se detuvo en la puerta aún temblorosa, su Byakugan subconsciente rastreando el cuerpo del niño detrás de ella mientras se desplomaba contra ella, aferrándose a su pecho agitado. Entonces una mirada feroz encontró su camino de regreso al cuerpo confuso del padrino del niño. Dijo que lo sentía. Ella gruñó, apretando los dedos con picazón por golpear al hombre. ¿Cuántas veces necesitas verlo enloquecer antes de darte cuenta de que te tiene miedo? Jiraiya retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca, pero todo lo que salió fue un balbuceo tonto, y el vapor de Hinata pasó junto a él, su furia bloqueó su típica reticencia a la confrontación. Él no te está haciendo sentir culpable. Tiene miedo. Y no lo estás ayudando saltando por su garganta. ¿Qué? ¿Porque no quiere hablar contigo? Lo primero que hiciste fue gritarle y llamarlo mentiroso. ¿Por qué hablaría contigo? Juro que no estaba tratando de asustar, pero lo hiciste. Lo empujaste y ahora, cada vez que lo tocas de la nada o te inclinas sobre él de esa manera, te ve como una amenaza. Tú hiciste esto, y no puedes simplemente deshacerte de él en una semana o más. Reduzca su dolor a un viaje de culpa. Luego dio un paso adelante y golpeó con el pie con tanta fuerza que la madera debajo se agrietó. Y él no te debe nada. Si no puedes confiar en que Naruto-kun tiene sus razones para no contarnos cosas, entonces no mereces saberlo. Dicho su último fragmento, giró sobre sus talones y se dirigió a su propia habitación. El marco de la puerta crujió cuando la de ella también se cerró de golpe detrás de ella. Luego, ella también se desplomó contra la puerta, su corazón frenético tratando de salirse del pecho. Respira profundamente Hinata. Del otro lado, escuchó a Jiraiya comenzar a caminar, la pesada caída de sus pasos sonaba claramente incluso a través de la barrera que había puesto entre ellos. Su Byakugan lo siguió un momento después, siguiéndolo cuando finalmente dio una mirada prolongada hacia la habitación de Naruto y luego abandonó el edificio. Luego su mirada se dirigió hacia la puerta del chico que amaba, divisando su figura aún estremecida. Se obligó a retraer la vista, sabiendo que a él no le gustaría que lo vieran en ese estado, pero decidió controlarlo una vez que se recuperara. Hacía mucho que había llegado la noche, y Shizune apenas se había acomodado para pasar la noche cuando la puerta de su habitación del hotel comenzó a traquetear bajo un fuerte puño. Ella compartió una mirada desesperada con Tonton, quienes ya se habían acostado en la cama para descansar. Por favor. Tonton le lanzó una mirada furiosa. Gruñir. Oh, está bien, bebé grande. Shizune salió de debajo de las sábanas, arrojó la mayor parte de la tela sobre la cabeza del cerdo perezoso y se dirigió hacia la puerta, que solo se había vuelto más insistente desde que había comenzado. Suavizando su mueca de desprecio hasta convertirla en algo más agradable, abrió la puerta, retrocediendo cuando el gran puño de Jiraiya casi le destrozó la cabeza por la prisa del hombre. Por favor, no me golpees. Necesito hablar con Tsunade, jadeó, luciendo terriblemente sin aliento. Ella está aquí. Al darse cuenta de su descontento, sus ojos se dirigieron a la habitación de su amo, donde sabía que la mujer probablemente estaba bebiendo. Ella no está de muy buen humor, te lo haré saber. Ella lo superará. Necesito hablar con ella. Shizune hizo una mueca ante la insensible respuesta del hombre, sabiendo que probablemente se arrepentiría de esas palabras. Aún así, ella no estaba dispuesta a ser la que intentara interponerse entre un Jiraiya tan obviamente desesperado. Por favor, no la enojes más. Luego, se hizo a un lado, dejándolo pasar a su lado. Se dirigió directamente a la habitación de Tsunade, y con un gemido mal contenido, Shizune se dirigió a la pequeña cocina para preparar té mientras el hombre casi irrumpía en la habitación de Tsunade. Necesito hablar contigo. Casi rugió, sus palabras encontraron compañía en una Tsunade cuyos asientos habían sido adornados con casi una docena de botellas de licor barato. Lo escuché, gruñó, lanzando una mirada violenta al hombre. Puedo oírte desde aquí. Naruto dice que estuvo entrenando contigo. ¿Es por eso que derribaste mi puerta a patadas? Se palmeó la cara y se recostó en los cojines de su pequeño sofá. Vete de aquí. Él entrenó o no contigo. Rugió Jiraiya, sus dedos agarraron con fuerza el marco de su puerta. Por el amor de, sí. Fui a curar a los mocosos el otro día y me pidió que le enseñara unas mierdas. ¿Qué diablos es esto, maldita peste? Jiraiya se desplomó, sus rasgos se transformaron en algo vergonzoso. Nosotros, nos peleamos, entré en pánico y pensé que me estaba mintiendo así que, ¿y tú qué? El tono de Tsunade era mortal. ¿Qué hiciste ahora, Jiraiya?
Jiraiya apenas escuchó la amenaza en su voz, demasiado envuelto en su propia vergüenza. No quise asustarlo, él la miró, como si de repente recordara que ella estaba allí. Comenzamos a discutir y lo agarré por el hombro. Él perdió la cabeza y yo, trastorno de estrés postraumático, interrumpió Tsunade, su tono de alguna manera más impaciente que nunca. ¿Cómo diablos no entiendes que has jodido a ese niño de por vida? Jiraiya no dijo nada, con los ojos bajos. Así que Tsunade continuó, su tono era completamente antipático. Cada vez que te mira, recuerda lo que le hiciste. Los síntomas pueden variar según ciertos estímulos. A veces es posible que pueda mantener la calma, pero las situaciones de mucho estrés siempre traerán lo peor. Incluso si te perdona, nunca confiará en ti, y si fuiste lo suficientemente estúpido como para ponerte agresivo con él, probablemente fuiste y desencadenaste su respuesta de lucha o huida. Ella observó el ligero hematoma que había comenzado a desarrollarse en su brazo y soltó una risita sombría. ¿Qué puedo hacer? Jiraiya prácticamente le suplicó. Juro que no estaba tratando de hacerlo, solo estaba preocupado y pensé que estaba tratando de engañarme otra vez, así que estaba tratando de ser severo, pero, no me importa. Volvió a centrarse en la botella que tenía en la mano y bebió los restos de una sola vez. ¿Quieres saber qué puedes hacer? Deja al niño en paz. No mejorará si tú respiras en su maldito cuello. Intenté decirte esto el otro día, pero tu idiota no puede evitar intentar hacerse el héroe. A veces, simplemente terminas empeorando las cosas. Oh, una palabra, pronunciada tan sin convicción que Tsunade sintió una pizca de culpa. A veces el hombre realmente era demasiado fácil. Mira, hablaré con él. Por ahora, mantente fuera de su camino y déjalo ordenar sus cosas a su propio ritmo. Bien, bien. Jiraiya se arrastró en el acto, luciendo tan terriblemente fuera de lugar simplemente demorándose en su puerta. Yo, simplemente me iré. Gracias. Luego se fue, tan rápido como había llegado, dejando una vez más a Tsunade sola. De nada, chico. Tsunade murmuró, cansado. Eso debería mantenerlo alejado de ti por un tiempo, aunque lamento el susto. Hizo girar una botella entre sus dedos y observó cómo el rastro de líquido seguía su camino. Ahora solo tengo que preocuparte por ti, maldita serpiente. Esperaré su respuesta hasta el final de la semana.